En la penumbra silenciosa de la pequeña sala de su casa, donde las velas de Shabbat lanzaban destellos dorados sobre las paredes cubiertas de símbolos sagrados, Eva observaba con una atención casi rígida a su madre, Miriam, cuya figura erguida y orgullosa parecía impregnada de una autoridad que Eva siempre había ansiado comprender y a la vez desafiar en secreto. La joven, de ojos oscuros y profundos, seguía cada movimiento de Miriam, que con una sonrisa contenida y voz suave lideraba la oración, mientras su hermana menor, Sara, con su rostro radiante y ojos llenos de ingenuidad, repetía las palabras con una devoción que Eva sentía como un espejo de lo que ella misma nunca lograba experimentar plenamente. Eva apretó los puños en su falda, sintiendo que en su interior se gestaba una tormenta, una mezcla de admiración y envidia que le quemaba las entrañas. La cámara enfocaba su rostro, donde una expresión de frialdad contenía una chispa de resentimiento. En su mirada, un mar de sentimientos reprimidos se reflejaba como un espejo roto, fragmentado, incapaz de encontrar coherencia. Mientras Miriam pronunciaba las frases sagradas, Eva percibía su propia imagen reflejada en un vaso de agua, distorsionada y turbia, como si en su interior se gestara una resistencia silente. En ese momento, su madre levantó la vista y, con una sonrisa que parecía una máscara, le susurró: «Eva, hija, recita con nosotras. No temas. El Señor te escucha». Eva asintió lentamente, pero en su mente resonaba un pensamiento oscuro, un deseo contenido de que algún día esa perfección que ella no alcanzaba fuera destruida sin misericordia. La escena se irguió en una atmósfera de tensión palpable, donde la tradición y la expectativa se entrelazaban con el silencio pesado de una rivalidad que dormía en lo más profundo de su alma, aguardando el momento preciso para despertar. La joven sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si en ese instante se tejiera un destino que la llevaría por caminos oscuros, alejados de la luz, en donde su verdadera historia, marcada por celos, secretos y un odio silencioso, empezaría a tomar forma en la sombra de aquel jardín que, en su interior, siempre había sido su lugar de entierro y resurgimiento. Sentados en la mesa de madera oscura, cubierta por un mantel de lino blanco que parecía relucir con la tenue luz de la lámpara de araña, la tensión se palpaba en cada rincón del pequeño comedor. Miriam, con su voz dulce pero cortante, felicitó a Sara con una sonrisa que parecía una máscara, sus ojos brillando con una satisfacción que solo Eva podía interpretar como una daga clavada en su alma. «Mi niña, qué admirable es tu dedicación en la escuela y en la religión. Eres un ejemplo para todos nosotros», dijo, extendiendo la mano para acariciar la cabeza de la menor, cuya sonrisa radiante contrastaba con la expresión congelada de Eva, que observaba en silencio, sus manos firmes sobre el plato, formando puños invisibles que temblaban levemente. La joven sintió cómo su pecho se comprimía, esa rabia contenida creciendo como un volcán a punto de estallar. No era solo celos, era una herida profunda que se abría con cada elogio dirigido a Sara, esa niña que parecía encarnar la perfección que Eva nunca lograría alcanzar. La madre, con un tono que rozaba la ternura, continuó: «Sara, hija, sigue así, con esa devoción que tanto te enorgullece. Eres la luz de nuestro hogar, la promesa de un futuro lleno de bendiciones». La pequeña, rubia y con ojos claros, asintió con una humildad que parecía ensayar una reverencia, mientras los labios de Eva se comprimían en una línea de silencio. La joven sintió cómo la envidia le quemaba por dentro, una sensación de vacío y rabia que se le anudaba en la garganta, y que en ese instante, con cada palabra de su madre, se convertía en un eco ensordecedor. Sin saber exactamente por qué, en su mente surgió una idea oscura, una chispa que alimentaba su desesperación. En ese preciso momento, en ese silencio tenso, pensó en la forma en que podía hacer que esa perfección
se desvaneciera para siempre. En cómo su propia existencia quedaría marcada, irreparable, en ese jardín que era como un entierro de su alma. La imagen de destruir esa imagen de belleza y pureza le recorrió la mente con una intensidad que le hizo temblar. Miró a Sara, la niña que parecía tan frágil y perfecta, y en sus ojos negros brillaba una chispa de odio contenido. La escena parecía congelada en el tiempo, con la familia en ese ritual aparentemente normal, pero en lo más profundo de Eva, una tormenta de celos y oscuridad aguardaba su momento para desatarse. Eva se aisló en el cuarto oscuro después del almuerzo, cerrando suavemente la puerta tras de sí para alejarse del mundo que parecía apretarla con sus expectativas, sus miradas de aprobación y esa constante sensación de ser la segunda en una escala invisible que ella misma había construido en su interior. La penumbra la envolvía como un manto pesado, y en sus manos temblorosas descansaba un cuaderno de tapas gastadas, donde escribía con una mezcla de rabia contenida y desesperación sus pensamientos más profundos y contradictorios. La luz de la lámpara débil lanzaba sombras que bailaban en las paredes, pero ella apenas reparaba en ellas. Su atención estaba fija en las palabras que brotaban con dificultad, como si cada letra fuera un intento de aferrarse a la cordura en medio de un mar de sentimientos en tempestad. «Quiero ser amada», escribió con letra temblorosa. «Pero no importa cuánto intente, siempre soy la sombra de Sara, la niña que mamá prefiere, la que recibe los halagos y las caricias que a mí me son negadas». Sus dedos se deslizaron por la página, describiendo en detalle esa sensación de vacío que le apretaba el alma, esa envidia insaciable y esa rabia que se acumulaba en su pecho como un volcán a punto de estallar. En la pared, una vieja foto familiar colgaba enmarcada, con su cristal empañado por el tiempo y la humedad, reflejando la sonrisa fingida de su madre, la expresión orgullosa y radiante de Sara, y en contraste, la propia Eva, con ojos oscuros y vacíos, que parecía mirarse desde fuera, como si no perteneciera a ese paisaje de felicidad aparente. La niña en la imagen parecía tan perfecta, tan feliz, que Eva sentía que la misma foto la condenaba a un sentimiento de alienación, una sensación de estar atrapada en un rincón oscuro del recuerdo, lejos de esa alegría que ella nunca había sentido de verdad. La pluma seguía deslizando palabras de resentimiento, de una necesidad desesperada de entenderse, de su deseo de ser amada sin condiciones, sin celos ni rivalidades, pero también de su furia por no ser esa favorita, por ser siempre la sombra que nadie quería ver. La oscuridad del cuarto parecía reflejar su alma fragmentada, y en ese silencio solo roto por el rasguñar de la pluma y su respiración entrecortada, Eva se prometió que, aunque el mundo la rechazara, ella seguiría escribiendo, buscando en esas líneas una forma de liberar la tormenta que llevaba dentro, de entender por qué su corazón sangraba por una herida que parecía sin remedio. Allí, en la penumbra, ella se sentía segura, aunque solo fuera por unos momentos, para confesar sus sentimientos más oscuros y aceptar, aunque solo en su interior, que quizás nunca sería la hija preferida, pero que al menos, en esas páginas, podía ser auténticamente ella misma, sin máscaras ni fingimientos. Una mañana grisácea, el aire en la casa Weiss pesaba como una losa invisible, lleno de secretos aún sin desentrañar. Eva, con una expresión en su rostro que oscilaba entre una sonrisa torcida y una sombra de duda, se levantó lentamente de la cama, sus pasos silenciosos resonando en el suelo de madera envejecida. En su mano temblorosa sostenía una pequeña botella con un líquido oscuro y viscoso, un veneno que había preparado con precisión, sin dejar rastros, en la penumbra de su habitación. La luz del sol apenas lograba filtrarse por las cortinas, deshilachadas, creando manchas de sombra que danzaban en las paredes. Eva se acercó sigilosa a la cocina, donde Sara, su hermana menor, ya se encontraba sentada en la mesa,
con una sonrisa ingenua mientras leía un libro de cuentos. La joven judía observó a su hermana con una mezcla de rabia contenida y una obsesión rampante, la misma que había alimentado en silencio durante años, desde que la preferencia de Miriam, su madre, se hacía más evidente con cada día que pasaba. «Sara», susurró Eva con voz casi entrecortada, fingiendo una calma que en realidad era una tormenta interna. «Hoy te preparé algo especial». La hermana menor levantó la vista, sorprendida por ese tono distinto, una mezcla de ternura y un matiz inquietante. «¿De verdad, Eva? ¿Qué es?», preguntó con ojos brillantes, sin sospechar lo que se avecinaba. Mientras Eva vaciaba cuidadosamente unas gotas del frasco en el tazón de la leche, sus manos temblaban ligeramente, reflejo del conflicto que la consumía. La joven se mantuvo en silencio, observando cómo la sustancia se mezclaba lentamente, invisiblemente, en el líquido blanco. Cuando terminó, se volvió hacia Sara con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos y le dijo con una suavidad que parecía un susurro mortal: «Solo quería que supieras cuánto te quiero, hermanita. Hoy te haré un regalo especial». Sara, aún absorta en la lectura, levantó el vaso y, sin sospechar nada, bebió el contenido. La dulce sensación en su boca se convirtió rápidamente en un sabor extraño, metálico y punzante, que le hizo arrugar la cara. Eva la miró, un brillo frío en la mirada, y se quedó en silencio durante unos segundos, observando cómo su hermana comenzaba a sentir el efecto. Sara empezó a toser, sus mejillas se enrojecieron y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras una angustia creciente la invadía. Eva, en su interior, sintió una punzada de satisfacción mezclada con una culpa que no lograba definir del todo. La expresión de Sara, que en momentos fue de desconcierto y en otros de dolor profundo, quedó grabada en su memoria, como una escena que se repetiría en su mente en varias ocasiones. «¿Estás bien, hermanita?», preguntó Eva con un tono dulce, aunque en sus ojos se reflejaba una chispa de locura contenida. «Solo te quería un poquito más cerca de mí, para que entendieras lo que siento». Mientras la pequeña luchaba por respirar, Eva salió lentamente de la cocina, sus pasos, pesados como si llevara el peso de un crimen invisible, dejando tras de sí el eco de un silencio aterrador. En su interior, una mezcla de satisfacción y vacío la recorría, como si en aquella acción hubiera encontrado una forma de canalizar su odio y celos hacia alguien que, en su mente distorsionada, merecía pagar por el amor que ella nunca tuvo. Miriam, con los ojos llenos de furia contenida, se acercó lentamente a Eva, apretando los puños con fuerza, sus mejillas enrojecidas por la rabia y la preocupación. La mirada de la madre se clavó en la de su hija, como si pudiera atravesar esa fachada fría y descubrir la tormenta que se escondía en su interior. «No puedo seguir tolerando tu actitud tan peligrosa, Eva», rugió con voz temblorosa, con las manos temblando a punto de agarrarla por los hombros. «Eres una niña que no sabe comportarse, y si sigues así, solo vas a traer más desgracias a esta familia». La joven, en silencio absoluto, se mantuvo erguida, con los ojos clavados en el suelo, pero en su mente bullía una tempestad de pensamientos oscuros. La expresión de Miriam se endureció, y en un movimiento brusco, la madre intentó alcanzarla, pero Eva retrocedió lentamente, sin alterar su rostro, como si una capa de hielo la separara de las palabras y las acciones de su madre. A cada palabra de Miriam, Eva sintió una especie de indiferencia gélida que le recorría la espalda, un silencio que, en realidad, era mucho más aterrador que cualquier grito. La mirada de Eva se perdió en la distancia, visualizando en su mente la imagen de Sara, su pequeña hermana, sufriendo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que nunca dejó caer,
alimentando en su interior ese odio reprimido que había comenzado a germinar desde que era niña. La escena parecía congelada en el tiempo. Miriam, con el dedo apuntando acusadoramente, y Eva, inmóvil, como una estatua de hielo, con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La mujer se acercó aún más, sus ojos chisporroteando, en ira, mientras Eva, sin levantar la voz, simplemente se volvió y dio un paso hacia la puerta, con una expresión de completa indiferencia, como si esa confrontación solo fuera un pequeño ruido en su existencia. En su interior, la joven alimentaba esa chispa de locura, esa visión retorcida de poder y control, en la que Sara, con su presencia frágil pero siempre en su mente, seguía siendo la víctima perfecta para sus pensamientos oscuros. La escena se cerró en un silencio tenso, roto solo por la respiración entrecortada de Miriam, que sabía que esa niña, esa Eva que tanto amaba y temía, escondía en su interior un abismo que solo ella podía comprender. Un abismo del que todavía no sabía si lograría escapar, o si, por el contrario, la envolvería por completo en su oscuridad. La joven Eva fue arrancada abruptamente de su hogar, después de la violenta pelea con su hermana Sara, un episodio que dejó cicatrices no solo en la piel, sino en su alma atormentada. La escena quedó marcada por un silencio tenso, roto solo por el eco de los gritos y el crujido de objetos lanzados en un arranque de celos y rabia descontrolada. La madre Miriam, con el rostro pálido y los ojos dilatados por la furia, la enfrentó con una acusación que parecía atravesar el aire. ¿Qué te has creído, Eva? ¿Que puedes destruir todo por tus celos? No te mereces ser parte de esta familia si sigues así. La muchacha, sin alzar la voz, observó en silencio cómo la autoridad materna se desmoronaba ante su actitud imperturbable. En su interior, una chispa peligrosa ardía con intensidad, una mezcla de ira, tristeza y una obsesión enfermiza que la hacía sentir menospreciada, desplazada, como si la vida misma le debiera algo que nunca le había sido dado. La pequeña Eva, en ese momento, sintió que su mundo se desintegraba, y en un impulso de desesperación, tomó una hoja de papel de su bolso, un papel de rayas mal doblado, y comenzó a escribir. Sus manos temblorosas trazaron palabras que salían de una boca que todavía no entendía del todo qué significaba. Soy celosa, sí, pero también me duele que Sara sea la favorita. No puedo evitarlo. La amo y la odio a la vez. No quiero que me olviden, que me dejen en la sombra. Escribo esto porque no puedo más, porque tengo miedo de que me separen, de que me castiguen o me aparten para siempre. Si alguien lee esto alguna vez, que sepa que no soy una monstruo, solo una niña rota que no encuentra su lugar en un mundo que no la entiende. La supervisora del reformatorio, una mujer de ojos profundos y rostro severo, que había observado toda la escena desde detrás de la puerta entreabierta, se acercó lentamente, sin interrumpir, y al leer esas palabras, frunció el ceño con evidente preocupación. Ella percibía en Eva una mente perturbada, una intensidad que rozaba lo peligroso, y en su interior, la inquietud crecía como una sombra que se extendía por su conciencia. La joven, con la carta apretada entre sus dedos, fue llevada a una sala de aislamiento, donde el aire olía a humedad y desesperanza. Allí, sentada en una silla fría, Eva cerró los ojos y pensó en su madre, en su hermana, en esos momentos de tensión que la habían llevado a su destino, mientras una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. No me iré sin decir la verdad que todos esconden, la verdad que puede destruirlos o salvarme. En ese instante supo que sus palabras serían solo el comienzo de algo mucho más oscuro y profundo, que su confesión sería solo una pieza más en un rompecabezas que todavía no podía comprender del todo,
pero que la marcaría para siempre. Dentro del reformatorio, en una sala austera cuyas paredes grisáceas parecían absorber la poca luz que lograba filtrarse por la ventana sellada, Eva se sentó en un rincón, rodeada por otros jóvenes marginados que, como ella, buscaban refugio en el silencio y la introspección forzada. La atmósfera era densa, cargada de un olor a humedad y a desesperanza que perforaba cada fibra de su ser. En su mente, los pensamientos ardían con una intensidad que solo ella podía comprender, y en un monólogo interno que parecía repetir en un ciclo sin fin, Eva susurraba con voz baja pero cargada de convicción. El amor de mamá por Sara es una injusticia, una traición disfrazada de dulzura. Ella siempre fue la favorita, la chiquita perfecta, y a mí solo me atendían con miradas frías, como si no tuviera derecho a existir por ser diferente, por ser más fuerte, más incómoda. La envidia me devora, y no puedo soportar que esa niña, tan frágil y delicada, tenga todo lo que yo anhelo. La atención, la ternura, la aprobación. ¿Por qué ella y no yo? La madre siempre la protegía, la mimaba, mientras que a mí me dejaba a un lado, como si no fuera parte de esa familia de papel. Pero ahora sé la verdad. Esa sonrisa de madre, esa devoción ciega, oculta secretos oscuros. Sara no es la hija perfecta, nunca lo fue. Ella también tiene sombras, heridas que no quiere mostrar, y la única que puede corregir esa injusticia soy yo. La amo, sí, pero no en el sentido que todos creen. La amo con una rabia contenida, con un deseo de hacer que todo cambie, aunque eso signifique destruir la fachada de amor que la familia ha construido con tanto esfuerzo. La odio por ser la elegida, por ser la beneficiada de ese amor falso. Y si debo hacerlo, si debo terminar con esa injusticia, no dudaré, porque mi corazón, aunque desgarrado, me dice que solo así, solo con ese acto, podré romper las cadenas que me atan a esta mentira, y quizás, solo quizás, encontraré un poco de paz en medio de tanta oscuridad. La capilla del reformatorio era un espacio sombrío, con paredes de piedra desgastada que resonaban con el silencio pesado de las almas perdidas y secretos enterrados. Eva, de pie frente a la pared, sus dedos temblorosos rozaron la superficie fría, mientras sus ojos, que parecían brillar con una mezcla de rabia y tristeza, buscaban las palabras que finalmente liberaran las tormentas internas que la consumían. La luz tenue de una veladora parpadeante lanzaba sombras danzantes, como si quisieran ocultar lo que ella estaba a punto de confesar. Su respiración era entrecortada, casi como si el peso de sus pensamientos quisiera partirle el pecho. Con una mano temblorosa, tomó un trozo de carbón que había robado en secreto de la cocina y comenzó a escribir con letras apretadas y rápidas. Lo hice por celos. Maté a mamá y a Sara. Es la única manera de liberarme. La tinta negra se extendía en una caligrafía nerviosa. Cada trazo una declaración de su caos emocional. Un grito silenciado en la eternidad de ese espacio sagrado, donde la fe y la vergüenza se entrelazaban en un torbellino de sentimientos oscuros. La joven sintió cómo la voz de una monitora, ajena a la confesión que acababa de dejar en la pared, pasaba cerca, sus pasos resonando en el eco del silencio. Eva se quedó inmóvil, con el corazón latiendo como un tambor desesperado, sabiendo que esa declaración sería su última frontera, su acto final de desahogo antes de que la realidad la atrapara por completo. La mujer, distraída, no reparó en la escritura, y Eva aprovechó ese instante para apartarse lentamente, como una sombra que se desvanece en la penumbra, dejando en ese muro una marca indeleble de su locura, una verdad que solo ella entendería en la eternidad de su silencio. Eva caminaba lentamente por el sendero cubierto de hojas secas,
rodeada por la sombra frondosa de los árboles ancestrales que aún parecían susurrar secretos de tiempos pasados. La brisa fresca acariciaba su rostro, agitaba sus cabellos oscuros y traía consigo un olor a tierra húmeda, a recuerdos enterrados en el pasado de aquella casa que había sido testigo de tantos conflictos invisibles. La estructura de madera, con sus ventanas empañadas y la pintura desconchada, parecía una herida abierta en el paisaje, un símbolo de la historia familiar que ella ahora revisitaba con una mezcla de rechazo y nostalgia. Cerró los ojos por un instante, intentando escuchar el eco de las voces que alguna vez la habitaron. La risa artificial de su madre Miriam, que siempre parecía tener una dosis de reproche en cada palabra, y la dulce voz de Sara, que en su inocencia siempre lograba hacerla sentir menos que ella, más pequeña, menos valiosa. Pero en lugar de eso, solo quedó en su memoria el silencio pesado y la sensación de ser siempre la víctima, la olvidada en medio de la rivalidad constante, víctima de un amor distorsionado que parecía más una cadena que una bendición. ¿Por qué siempre fui la que más dolió?, susurró Eva con la voz entrecortada por la emoción contenida, mientras se apoyaba en la vieja verja oxidada, con las manos temblorosas. La imagen de su madre, de pie en el umbral de la puerta, con su rostro endurecido por las expectativas, y el control la atravesó de golpe. La recordaba con claridad, con esa mirada fría que parecía escudriñarla en busca de errores, y esa mano firme que la sujetaba del brazo cuando intentaba escapar de su propia sombra. La joven se removió inquieta, sintiendo que la rabia y la tristeza se mezclaban en un cóctel amargo en su interior. Siempre fui la verdadera víctima, aunque nadie lo viera, musitó con la piel erizada. La que sufrió en silencio, la que cargó con todo, incluso con la culpa de algo que no hice sola, la que luchó por una atención que nunca fue suficiente. Y ahora, aquí, en esta tierra que fue testigo de mis lágrimas y mis heridas, entiendo algo que no quería aceptar, que la lucha nunca fue solo contra ellas, sino contra todo un sistema que me desangró desde dentro. La sombra de las ramas que se entrelazaban por encima de su cabeza parecía envolverla en un abrazo frío, casi como si el mismo bosque quisiera esconder sus secretos, proteger sus heridas abiertas. Miró hacia la casa, con sus paredes también desgastadas, y pensó en cómo esa estructura había sido el escenario de su confusión, de su amor enfermizo y su odio contenido. Mi verdad siempre estuvo aquí, en las grietas de esta casa, en los rincones oscuros donde nadie se atreve a mirar, continuó Eva, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Y ahora que salí de aquel lugar, no puedo negar que la rivalidad fue solo un reflejo de lo que siempre sentí, que nunca era suficiente, que siempre debía pelear por un poco de atención, por un poco de amor verdadero. La historia que se escribió, en estas paredes, la que me enseñaron a aceptar como la única realidad, solo fue una máscara. La verdadera historia, la que nunca quisieron que viera, es que siempre fui la más vulnerable, la que más sufrió, la que en silencio cargó con el peso de una mentira familiar, la misma mentira que me llevó a cometer lo impensable, y que ahora, con cada paso que doy por este jardín olvidado, siento que mis heridas, por fin, empiezan a cerrar. Aunque el recuerdo de lo que hice nunca podrá borrarse por completo. La noche envolvió el cielo en un manto oscuro, y en ese silencio, Eva sintió que su alma se encontraba con la sombra de la misma casa, aquella que había sido testigo de sus traiciones, de sus celos enfermizos, y de una historia aún más terrible de lo que ella misma había llegado a entender. Bajo la penumbra de una noche sin luna, Eva se acercó lentamente al pequeño jardín que alguna vez fue escenario de risas, lágrimas y secretos enterrados en la tierra. La brisa fría acariciaba su rostro, haciendo que su corazón latiera con una mezcla de miedo y determinación. En sus manos temblorosas sostenía una hoja envejecida,
Una carta cuidadosamente escrita con tinta que parecía absorber la poca luz que lograba filtrarse entre las ramas. Sus dedos recorrieron las palabras con una suavidad casi reverente, como si al tocarlas pudiera liberar el peso infinito de sus pensamientos. Madre Sara, hoy es el día en que ya no puedo esconder más lo que llevo en el alma, aunque el temor de ser juzgada por mis propios demonios me oprima como una losa. Sus ojos se posaron en la tierra húmeda, donde imaginaba que yacían los cuerpos que ella misma había enterrado con una mezcla de rabia, celos y un amor retorcido que la había consumido lentamente. Nunca quise lastimar, pero el odio y la envidia se apoderaron de mí y me llevaron por un camino sin retorno. La noche en la que la vi caer, supe que había cruzado una línea que jamás podría deshacer. No busco perdón ahora. Solo quiero que mis palabras sean un puente que me lleve a la verdad, aunque esa verdad sea amarga. Sin dudar, Eva dobló la carta con cuidado, como si al hacerlo evitara que sus propios miedos escaparan, y la colocó bajo una piedra grande, justo donde, según su memoria distorsionada, estaban enterradas sus almas rotas. Mientras se alejaba, sus ojos brillaban con lágrimas que no quería mostrar, y en un susurro apenas audible dijo: «Aquí dejo mi confesión, mi justicia y mi condena. Que las sombras de este jardín sean testigos de la liberación que tanto ansío, aunque el peso de lo que hice nunca pueda borrarse del todo». Y así, en silencio, con el corazón encendido por un fuego interno que ni ella lograba comprender del todo, Eva se retiró, dejando tras de sí la carta que contenía su verdad más oscura, como un acto final de enfrentamiento con su pasado y una esperanza de encontrar alguna forma, por más dolorosa que fuera, de redención. En una noche oscura, cuando la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas desnudas del jardín, Eva caminaba con pasos firmes pero temblorosos, como si el peso invisible de su secreto la arrastrara hacia un destino inevitable. La tierra húmeda crujía bajo sus zapatos, resonando en el silencio absoluto que solo interrumpía el suave murmullo del viento y el lejano ulular de un búho. Sus manos temblaban al sostener la pequeña pala desgastada, y al llegar al lugar donde había elegido enterrar simbólicamente sus emociones reprimidas, se detuvo unos segundos, cerrando los ojos para escuchar el latido acelerado de su propio corazón. «Aquí es», susurró, casi como una oración, mientras comenzaba a cavar un pequeño agujero entre las raíces retorcidas de un árbol viejo y frágil. La tierra fresca se desprendía en pequeñas partículas que caían en silencio, formando un círculo imperfecto, un santuario rudimentario para aquello que ella misma había enterrado en su alma. Con cada palada, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, invisibles a la oscuridad, y sus dedos apretaron la pala con fuerza, como si al hundirla en la tierra pudiera hundir también la culpa y el dolor que la consumían. «Perdóname», susurró en voz baja, con la voz rasgada por un llanto contenido, mientras recordaba los rostros de su madre y su hermana, sus ojos llenos de amor y odio, las palabras calladas, las miradas de reproche que ahora parecían eco de un pasado que nunca pudo dejar ir. Sin embargo, en medio de aquel acto de desesperación, Eva sintió una extraña sensación de alivio, como si esa pequeña tumba imaginaria fuera un acto de resistencia contra el caos que había dominado su vida. En un acto de valentía y desesperación, tomó su pañuelo y lo apretó contra sus labios, ahogando un grito profundo que parecía brotar desde el fondo de su ser. «Aquí dejo mis secretos», pensó, mientras con cuidado depositaba en el hoyo un pedazo de papel arrugado. Una confesión, escrita con mano temblorosa, llena de palabras que nadie debía leer, pero que ella necesitaba dejar allí, en ese lugar sagrado y oscuro. Luego, con manos temblorosas y respiración entrecortada, cubrió la pequeña fosa con la tierra húmeda, sellando la tumba simbólica con un silencio absoluto
y un último suspiro de esperanza. Cuando terminó, se quedó unos instantes en silencio, observando cómo la tierra se asentaba lentamente, como si la misma naturaleza aceptara aquel acto de despedida, y en sus ojos brillaba una mezcla de alivio y terror. «Quizás así pueda seguir adelante», pensó, mientras lágrimas silenciosas se mezclaban con la oscuridad que la rodeaba, y en su mente resonaba la promesa de que, alguna vez, en esa noche fría y silenciosa, había logrado liberar una parte de su alma condenada. Miriam, ya anciana y con el rostro marcado por las arrugas profundas de una vida plagada de secretos y dolores no confesados, se acercó lentamente al pequeño jardín, sus pasos resonando en la tierra suelta y húmeda. Sus ojos, nublados por el tiempo, se posaron en la improvisada tumba, un hueco apenas disimulado por una capa de tierra revuelta, rodeada de flores marchitas y hojas caídas que parecían llorar en silencio. La vieja mujer se detuvo, con las manos temblorosas, y acarició con dedos temblorosos la superficie irregular del suelo, como si buscara una señal, un último consuelo en aquel acto que parecía un lamento silencioso. «¿Qué demonios es esto?», Tosh susurró con una voz rasposa y entrecortada, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y una sombra de arrepentimiento. Se inclinó lentamente, con el corazón acelerado y el pecho comprimido por una mezcla de ansiedad y una intuición, que, aunque vaga, sentía en lo más profundo de su ser. Sus manos temblaban mientras rebuscaba en su memoria el significado de aquella pequeña tumba improvisada, esa cavidad que en su alma, sin querer, interpretaba como un símbolo de luto o de un remordimiento que se negaba a abandonar su conciencia. En ese instante, desde las sombras, Eva, oculta tras un arbusto, observaba en silencio, su rostro pálido y casi translúcido, marcado por una sonrisa enigmática que reflejaba una satisfacción sombría. La joven, con los ojos fijos en la escena, parecía haber esperado ese momento con ansias contenidas, como si aquel acto de la madre fuera la última pieza de un rompecabezas que ella misma había armado en secreto. Eva movió lentamente los dedos, casi como si quisiera tocar ese símbolo de dolor que Miriam había descubierto, y pensó con una fría satisfacción. A veces, solo así se entierran los fantasmas. Mientras Miriam se agachaba, con lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas, Eva sentía cómo la atmósfera se tornaba aún más densa, un silencio pesado que solo se rompía por el suave susurro del viento y el rumor de su respiración contenida. La escena era un reflejo perfecto de una dualidad insalvable. La madre, buscando redención en su arrepentimiento silencioso, e Eva, que desde la sombra contemplaba con una mezcla de tristeza y deleite por la fragilidad de aquel momento, consciente de que aquel pequeño acto de luto había sellado un pacto oscuro que marcaría sus vidas para siempre. En medio de la penumbra que aún impregnaba la antigua sala, Eva se levantó lentamente, sus ojos brillando con una intensidad que cortaba el silencio como una hoja afilada. La mujer mayor, con las manos temblorosas y el rostro marcado por años de sufrimiento, la miró con una mezcla de incredulidad y temor, como si el suelo mismo se abriera bajo sus pies. Eva dio un paso adelante, casi como si quisiera asegurarse de que su voz resonara con la misma firmeza con la que su corazón latía desbocado. Sin más preámbulo, susurró con una voz que parecía provenir de un abismo insondable. «Mamá, tengo que decirte algo que te desgarrará, pero no puedo seguir viviendo con este peso en mi alma». La vieja mujer abrió los ojos de par en par, con la respiración entrecortada y el sudor perlándole la frente. Eva, con la mirada fija y un tono que ocultaba una mezcla de rabia y tristeza, prosiguió. «Fue yo quien mató a Sara. La apreté entre mis dedos en aquel día oscuro, por celos, por envidia, por un odio que no supe controlar. La encontré
en su habitación, radiante, como siempre. Y en ese instante, una ola de furia me invadió. La empujé, la vi caer, y en ese momento, el mundo se volvió un caos. La sensación de poder se mezcló con un horror absoluto, y aunque intenté detenerme, su pequeño cuerpo quedó inerte en el suelo. La madre, con las lágrimas fluyendo libremente, intentó negar, balbucear, buscar una explicación que justificara lo irreparable. «No, Eva, eso no puede ser. No puede ser», susurró con voz rota. «Tú nunca podrías hacer algo así». Pero Eva, con una frialdad que no parecía suya, la interrumpió con un gesto que parecía absorber toda su fuerza. «No fue solo por ella, mamá. También maté a Sara. Porque en ese día, en ese instante, la celaba más que nunca, porque sentí que ella me robaba tu amor, y no pude soportarlo. La muerte fue solo la consecuencia de mi rabia, de mi envidia enfermiza». La vieja mujer cayó, de rodillas, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas, mientras Eva permanecía de pie, observando su rostro distorsionado por la angustia, como si aquel acto le hubiera entregado un poder absoluto sobre la vida y la muerte, sobre su propia verdad. La escena quedó suspendida en un silencio que pesaba más que la misma culpa. Un silencio que parecía sellar para siempre aquel pacto oscuro que Eva acababa de confesar, mientras el viento entraba por las ventanas rotas, susurrando secretos que solo el dolor podía entender. La tensión entre Eva y Miriam creció como una sombra venenosa que se extendía lentamente por cada rincón de la casa, alimentada por una serie interminable de reproches y acusaciones silenciosas que explotaban en momentos de aparente calma. Eva, con la mirada fija en su madre, no podía evitar sentir la rabia acumulada desde años atrás, ese resentimiento que se había convertido en una bestia que mordía en silencio. Miriam, con su rostro marcado por el cansancio y la determinación, levantaba la voz en un intento desesperado por mantener el control, pero cada palabra que salía de su boca solo avivaba más la herida. «Tú siempre buscas la manera de ponerme en contra de ellas», exclamaba Miriam con el tono cortante, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y furia. «Eres tú la que crea rivalidades, la que siembra dudas». Eva, apretando los puños, respondía con una calma que parecía aún más aterradora, casi como si sus palabras fueran cuchillas afiladas que atravesaban el aire. «Tú manipulas, mamá. Siempre has manipulado cada rincón de nuestras vidas. Tú fuiste la que convirtió a Sara en la perfecta, en la favorita, y me dejaste en la sombra, en un rincón oscuro, donde solo cabían los celos y la rabia». La habitación parecía estrecharse. Las paredes resonaban con el eco de las voces y el aire pesaba más que nunca. Miriam, con lágrimas en los ojos, gritó: «Nunca fue mi intención herirte. Solo quería mantener viva la tradición, mantenernos unidas, en la fe que tanto nos define, pero tú te alejaste, Eva. Tú te convertiste en una extraña, en una criatura que no reconozco». Eva dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y locura, su rostro casi translúcido bajo la luz tenue de la lámpara. «¿Y tú qué sabes, madre? ¿Qué sabes de amor? ¿De querer ser vista? Tú solo jugaste con nuestras vidas. Alimentaste la enemistad entre nosotras. Y ahora quieres que me quede callada, que acepte que todo fue por tu culpa, por tu manipulación constante». La rabia en su voz se convirtió en un grito ahogado, sus palabras llenas de una verdad amarga que parecía desgarrar la piel de la misma realidad. Miriam, con la respiración entrecortada, se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos, mientras Eva se quedó allí, de pie, con el cuerpo temblando, como si hubiera soltado una tormenta que llevaba años acumulándose en su interior. Las lágrimas de Miriam caían lentamente,
mezclándose con la suciedad de su rostro, mientras en su voz se oía la derrota y el dolor profundo. No sabía cómo salvarte, Eva. Solo quería que fueras fuerte, que fueras parte de algo más grande. Pero tú te perdiste en tu propio monstruo, y ahora no hay marcha atrás. La escena quedó suspendida en un silencio que pesaba más que el mismo peso de la culpa. Un silencio que parecía sellar para siempre la fractura irreparable entre madre e hija, mientras el viento entraba por las ventanas rotas y susurraba secretos que solo el dolor parecía comprender. En medio de la penumbra de su habitación, Eva se encontraba sumida en una tormenta de pensamientos que parecían desgarrar su alma con cada latido descontrolado. La imagen de Sara, su hermana menor, se materializaba en su mente con una intensidad casi física, como si aquella figura etérea y luminosa la acechara desde las sombras, sus ojos brillando con una tristeza indescriptible. La joven judía, con los puños apretados y el rostro enrojecido por la rabia contenida, gritó en silencio: «¡No fue ella!», mientras la imagen de Sara se levantaba lentamente del suelo, flotando en un mar de niebla fría, con la expresión de una víctima que clamaba justicia y paz. Eva la observaba con una mezcla de odio y desesperación, sus dientes apretados y su cuerpo temblando, como si una fuerza invisible la empujara a confrontar esa visión recurrente. En su mente, Sara le susurraba con una voz dulce pero cargada de dolor: «¿Por qué me mataste, Eva? ¿Por qué no me dejaste en paz?». La escena se tornaba más vívida, y Eva, con un grito contenido, se lanzaba hacia adelante, intentando atraparla, tocando el aire con desesperación. «No, no, tú no eras la víctima», gritaba en un monólogo interno, mientras las lágrimas de rabia y culpa brotaban de sus ojos. Los ecos de su propia voz resonaban en la habitación, creando un rastro de sombras que parecían bailar a su alrededor, reflejando su batalla interna. En un acto impulsivo, Eva se levantó de la cama, sus pasos resonando en el silencio opresivo, y comenzó a recorrer la habitación con movimientos frenéticos, abriendo y cerrando puertas, lanzando objetos al suelo, buscando algo que la hiciera sentir que había vencido esa presencia que la perseguía. «Sé que fuiste tú», susurró con una voz rota, apuntando a su reflejo en el espejo, donde vio, distorsionada por el espejo empañado, la figura de Sara sonriéndole con una sonrisa de horror, como si en su muerte Eva se hubiera convertido en la verdadera víctima de una envidia que la consumió desde dentro. La línea entre realidad y fantasía se desdibujaba en su mente, y en ese caos, Eva se aferraba a la idea absurda de que, si lograba expulsar a esa sombra, podría finalmente liberarse del peso de la culpa, de esa percepción distorsionada que la mantenía atrapada en un ciclo de odio y silencio. La habitación parecía estrecharse más, el aire se volvía irrespirable, y en un último acto de desesperación, Eva gritó con toda su fuerza, con la voz ahogada por la rabia y la tristeza: «No soy la culpable, soy la víctima de mi propia locura», mientras la figura de Sara, con su mirada triste y luminosa, se desvanecía en la penumbra, dejándola sola en un mar de pensamientos obsesivos que la arrastraban a un abismo sin salida. Eva, con la mirada fija en el suelo y una lágrima fría deslizándose lentamente por su rostro pálido, susurró entre sollozos contenidos: «Lo confieso. Maté a mamá y a Sara, todo por los celos que me devoraban por dentro, por ese amor enfermizo que me impedía respirar». La habitación, apenas iluminada por la tenue luz de la tarde que se filtraba a través de las cortinas desgastadas, parecía absorber sus palabras, mientras ella temblaba, como si cada sílaba liberara una carga que había llevado durante años. Sus manos estaban enroscadas sobre sus rodillas, apretando los puños para contener la furia de sus pensamientos, y sus ojos, que brillaban con una intensidad inquietante, parecían atravesar la pared, como si en su interior lucharan dos voces,
una que buscaba la redención y otra que celebraba la victoria del caos. En ese instante, la confidente, una mujer de mirada compasiva pero sorprendida, le preguntó con voz temblorosa: «¿Estás segura de lo que dices, Eva? ¿Realmente hiciste eso?». La joven levantó la cabeza lentamente y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga, mientras una súbita calma la envolvía, un silencio que parecía más aterrador que sus propios gritos internos. «Sí», susurró con una voz que parecía provenir de otro mundo. «Lo hice. Y no puedo quitarme esto de encima. La envidia me consumió. La rabia me cegó. En la noche, cuando todos dormían, fue como si una fuerza desconocida me obligara a actuar. Mamá siempre fue la favorita, la perfecta. Y Sara, ella era la luz que me quemaba por dentro con su sonrisa ingenua, con su vida tan sencilla. La envidia crecía en mí, y no podía soportar que ella tuviera todo lo que yo ansiaba. La noche en que todo ocurrió, recuerdo que sentí una rabia tan intensa que vi en sus ojos la misma tristeza que sentía, y en ese momento, sin pensar, sin un motivo racional, la empujé por la escalera. La caída fue brutal, y en mis manos quedó la sangre, la culpa, un horror que nunca podría borrar. La mañana siguiente me desperté con el peso de la locura y la desesperanza. Desde entonces, supe que nunca sería la misma. La muerte de mamá y Sara fue mi castigo, mi condena. Por eso, hoy, después de salir del reformatorio y de haber vivido en el silencio más absoluto, puedo decir con certeza: yo soy la monstruo que se escondía en mí, y ahora, por fin, lo admito. La envidia y el odio me llevaron a esto. La confesión brotó en mis labios como una salida desesperada, una forma de liberar esa sombra que me perseguía, y en ese acto entendí que quizás solo así podría encontrar algún tipo de paz, aunque nunca la pureza que una vez soñé. La policía llegó rápidamente tras la confesión de Eva. Su voz suave pero cargada de una intensidad que helaba la sangre, y la llevaron sin resistencia a una celda fría y austera, cuyas paredes de piedra parecían absorber el peso de su culpa. Allí, en medio del silencio opresivo, Eva se quedó sentada en el suelo, con las manos temblorosas en su regazo, mirando fijamente una pequeña mancha en la pared que parecía convertirse en un espejo roto de su alma. La luz tenue que se filtraba por la rendija de la puerta dibujaba sombras que danzaban sobre su rostro, resaltando las arrugas de su expresión desgarrada. En medio de ese encierro, su mente viajaba a los momentos más oscuros de su infancia. Aquella casa donde su madre, Miriam, con su voz firme y sus ojos llenos de expectativas, le repetía una y otra vez que la perfección era la única vía hacia su amor. Recordaba cómo Sara, la hermana menor, reía despreocupada en la cocina, ajena al veneno que envenenaba los corazones de los adultos, mientras Eva sentía una rabia que crecía como una bestia escurridiza en su pecho. La noche fatídica, la noche en que, cegada por una mezcla de celos y un odio profundo que ella misma no lograba comprender, empujó a Sara por las escaleras, quedó grabada en su memoria como un flash de horror. La caída, la sangre, la confusión, todo se mezclaba en un torbellino de sentimientos que ahora, en esa celda, se convertían en un eco persistente. La voz de su interior, esa que siempre la había susurrado que ella era la verdadera monstruo, ahora resonaba con más fuerza. «¿Por qué lo hice?», pensaba, casi en un susurro, mientras sus lágrimas se mezclaban con el sudor frío que le cubría la frente. La confesión había sido un acto desesperado, un grito ahogado en medio del caos que la poseía desde niña. La envidia por la atención que Sara recibía y el amor que ella sentía que le era negado, el odio por la perfección que parecía ser la única medida de su valor. En aquel momento, en esa pequeña prisión, Eva comprendió que su vida había sido un laberinto de heridas abiertas,
de secretos familiares que la habían atrapado en un ciclo de autodestrucción. La puerta se abrió de golpe, y una figura cubierta, con uniforme, entró con una expresión imperturbable. Ella levantó la vista, sus ojos cansados y profundos, brillando con un brillo de resignación, y quizás una chispa de esperanza. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó con voz quebrada, casi un susurro, pero en su interior sabía que el verdadero juicio no era solo el de la ley, sino el de su propia conciencia, aquella que la perseguiría en cada noche sin sueño, en cada reflejo distorsionado y en cada rincón oscuro de su alma. La confesión, que había sido la culminación de años de dolor contenido, ahora era solo el primer paso en un camino que podía terminar en redención o en la total destrucción de su ser. Y mientras la sirena de las patrullas se perdía en la distancia, Eva cerró los ojos, entregándose al silencio que parecía gritar más que cualquier palabra, aguardando el próximo capítulo de su historia, aquella donde su monstruosidad se enfrentaba por fin a la verdad. En el silencio ensordecedor de la sala, donde las miradas se clavaban como dagas, Eva se levantó lentamente, con la mirada fija en el jurado y en la multitud que contenía el aliento, como si el peso de sus palabras fuera a desatar una tormenta. Sus manos temblaban apenas, pero su voz emergió firme y pesada, cargada de una verdad que parecía desgarrar el aire mismo. «No vine aquí para justificar lo injustificable», empezó, con un tono que resonaba en cada rincón del recinto, «sino para confesar lo que llevo siglos guardando en el alma». Sus ojos profundos y oscuros parecían reflejar un abismo, donde se entrelazaban el odio, la tristeza y un dolor que nunca quiso mostrar. Mi infancia fue un laberinto de fantasmas y silencios rotos, una niñez marcada por una madre que solo sabía medir mi valor en devoción y sacrificio, pero que a la vez me desgarraba con sus palabras y sus gestos fríos. La recuerdo en la cocina, sus manos temblorosas, sus ojos llenos de una mezcla de amor y represión que no lograba entender del todo en aquel entonces. Y mi hermana, Sara, esa luz que siempre fue mi competencia silenciosa, la preferida de mamá, la que parecía tener todo sin esfuerzo alguno, mientras yo me hundía en la sombra de su perfección. La envidia se convirtió en un veneno que corría por mis venas, y en medio de esa vorágine de celos y desesperación, algo en mí se quebró. Eva hizo una pausa, dejando que la tensión cortara el aire. «Sé que las palabras no curan y que muchos pensarán que soy una monstruo, pero también soy una víctima de un sistema que nos devora desde pequeños, que nos obliga a escoger entre la aceptación y la locura. La noche en que maté a mi madre no fue solo un acto de furia, sino la culminación de una rabia contenida durante años, una rabia que me llevó a destruir todo lo que amaba, por creer que así, tal vez, podía sentir que aún tenía un poco de control sobre mí. La muerte de Sara fue un accidente, un estallido de celos y miedo, una explosión que me arrastró a una oscuridad en la que no quería caer, pero en la que terminé naufragando. Sus palabras se quebraron por un momento, y lágrimas invisibles parecieron correr por sus mejillas, aunque sus ojos permanecieron firmes. «No busco excusas. Solo quiero que entiendan que no soy solo una asesina, sino una niña rota en busca de justicia en medio de un caos que ella misma alimentó. Mi vida, desde siempre, fue una lucha por ser vista, amada y aceptada. Pero lo que encontré fue rechazo, silencio y una soledad que me consumió lentamente. Por eso, hoy, en esta sala, confieso, no para que me perdonen, sino para que conozcan la verdad detrás de la máscara que siempre llevé puesta». La sala quedó en un silencio absoluto, como si un rayo hubiera atravesado la conciencia colectiva, mientras Eva, con la respiración entrecortada, esperaba que aquel peso que llevaba en su pecho se volviera, al menos,
un poco más liviano. Aunque sabía que las heridas abiertas de su historia aún tardarían en cicatrizar. Desde la habitación austera del hospital psiquiátrico, Eva observaba el jardín a través de la ventana con una mirada que parecía perdida en un mundo aparte. La verja de hierro forjado, con sus detalles oxidados y caminos de piedra que serpenteaban entre arbustos desordenados, le recordaba un lugar de esperanza y condena a la vez. La luz del sol filtrándose entre las nubes grises reflejaba en su rostro una mezcla de resignación y una chispa de anhelo. La joven, con el cabello enmarañado y la piel pálida, se acercó lentamente a la ventana, apoyándose en el marco de metal, mientras sus manos temblaban ligeramente. Sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos, de voces internas que le susurraban acusaciones y perdones imposibles. En su interior, una lucha constante entre la aceptación y la autocastigación. La voz de la enfermera resonó en los altavoces, rompiendo la quietud. «Eva, es hora de la terapia». La chica dio un suspiro profundo, casi un susurro ahogado. ¿Esto es todo lo que queda? ¿Un jardín con flores que no puedo tocar? Y en ese instante, sus ojos brillaron con una chispa de desafío, como si en medio de su caos interno hubiera encontrado un pequeño destello de fuerza. Recordó las palabras que solía decirse en su pasado, aquella frase que ahora parecía un mantra. La verdad me hará libre. Pero, ¿sería esa verdad una salida o una cadena más que la atara a su propia oscuridad? La idea de volver a enfrentarse a sus fantasmas, a sus recuerdos más atroces, le parecía una misión imposible. Sin embargo, una parte de ella aún anhelaba ese pequeño acto de rebeldía. Se quedó allí, quieta, mirando el jardín que parecía extenderse en un silencio, silencioso, casi como si también fuera un testigo mudo de su condena eterna. La brisa movió una rama seca que crujió suavemente, como un suspiro del pasado que nunca lograba abandonar su mente. Eva murmuró para sí misma, con una voz apenas audible. Quizás algún día ese jardín será mi refugio, o quizás solo será un recuerdo de lo que nunca pude tener. En ese momento, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, reflejando la luz tenue del sol y dejando tras de sí una huella, indeleble en el silencio que la envolvía. Ella sabía que su camino todavía era largo, lleno de sombras y pequeñas luces, y que aquel jardín, con su belleza silenciosa y su promesa de renovación, sería tanto un símbolo de esperanza como una condena eterna. La escena se cerró con Eva cerrando lentamente los ojos, dejando que la imagen del jardín se fundiera en su memoria, mientras respiraba con dificultad, atrapada en un limbo entre la culpa y la posibilidad de redención. Eva se acercó lentamente al pequeño jardín del hospital. Sus pasos resonaban suaves sobre la tierra húmeda, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper ese silencio mudo que tanto ansiaba romper. La luz tenue del atardecer filtraba entre las ramas desnudas, proyectando sombras alargadas y danzantes, mientras la joven judía se detenía frente a una pequeña parcela donde una flor sencilla, una rosa silvestre de pétalos rosados y delicados, parecía emerger como un acto de esperanza en medio de la desolación. Con manos temblorosas, Eva se arrodilló, dejando que la tierra se amoldara a sus dedos, y en ese acto silencioso empezó a cavar un pequeño hoyo con la punta de sus dedos, como si quisiera enterrar su pasado oscuro en ese mismo lugar. Murmuró, con una voz baja y quebradiza, casi como un susurro al viento. Aquí enterré mis fantasmas. Mirando fijamente la flor, que parecía ser un símbolo de renacer, de una posible reconstrucción. Sus ojos, cansados pero llenos de una esperanza tenue, reflejaban una mezcla de dolor, arrepentimiento y una chispa de deseo de perdón, tanto interno como externo. La piel de su rostro, marcada por años de sufrimiento, parecía iluminada por la débil luz dorada
que resaltaba las líneas de angustia y determinación. Con cuidado, Eva colocó la rosa en su agujero, cubriéndola con tierra, y en ese acto cerró los ojos por un momento, como si buscara una conexión espiritual con aquel acto simbólico. Susurró entonces: «Quizás, en alguna parte, esa flor pueda crecer fuerte y libre, igual que yo quisiera ser en realidad, lejos de las sombras que me acechan». Sus dedos rozaron suavemente las hojas, acariciando esa esperanza frágil, y en un suspiro profundo, se levantó lentamente, dejando que la brisa moviera su cabello y que el silencio volviera a envolverla. Por un instante, pareció que en sus ojos brillaba un destello de paz, un pequeño destello de aceptación, como si aquel acto de plantar la flor fuera una última cena con su pasado, un acto de ofrenda y de lucha interna. Eva quedó allí unos segundos más, contemplando la pequeña rosa, símbolo de su renacimiento posible, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, reflejando la luz casi agotada del sol. Después, con paso firme y decidido, se alejó del jardín, dejando atrás aquella parcela como un testamento silencioso a sus heridas y a su esperanza. La escena quedó suspendida en el aire, entre la luz y la sombra, entre la condena y la